Hola amigos de Contexto. En esta ocasión nos vamos a referir a una serie de artículos que han estado saliendo en la prensa dominicana referentes al avance económico y social del país. Específicamente han salido 3 artículos en los diarios dominicanos, primero en Diario Libre, luego en El Caribe y en el Listín Diario, y han sido de diferentes economistas, todos de una reputada reconocimiento en nuestro país. El primer artículo, y todos se han referido específicamente a la gestión desde el 2012 del presidente Danilo Medina. El primer artículo, publicado el 17 de agosto en el Diario Libre, escrito por el economista Pedro Silverio, se refiere es una evaluación del gobierno de Danilo Medina a través del reporte global de competitividad que elabora el Foro Económico Mundial para 140 países. Este artículo refleja un estancamiento económico desde el 2012, según los datos ofrecidos por esta encuesta. El segundo artículo, de fecha del 20 de agosto, es de Andy Dawarre y fue publicado en El Caribe y se titula La Marcha del Progreso. Este economista rebate los datos ofrecidos en el artículo anterior de este estancamiento económico y lo hace a través de un cuadro comparativo. El tercer artículo, publicado en el Listín Diario, es del economista y amigo Julio Ortega Tous y se titula ¿Puede juzgarse una gestión de gobierno en base a una encuesta? Este fue publicado el 24 de agosto. Julio, a mí me gustó mucho tu artículo, entre otras cosas, porque tú enfocas la necesidad de evaluar las fuentes de información. En este caso, las encuestas no siempre son fiables y pueden ser manejadas tanto por las preguntas, el momento que se haya escogido y también el público, o sea, el grupo foco que se escoge. En este caso, también ha influido que, como tú bien reflejas en tu artículo, que no podemos comparar cosas que no son iguales. Y se ha comparado países que quizás no han estado creciendo a la misma velocidad y percepciones, en este caso, de 80 empresarios. ¿Cuál es la situación respecto al crecimiento económico del país y por ende social que se refleja? El crecimiento económico es directamente visible en lo que son los grupos sociales, en educación, en crecimiento económico, en adquisición de viviendas, en seguridad social, o sea, beneficios para las poblaciones. ¿Cuál es la situación y por qué esta encuesta, que se llama gestión de reporte global de competitividad, que elabora el Foro Económico Mundial para 140 países, según Pedro Silverio y los datos ofrecidos por esta encuesta, por qué aparenta que el país está estancado? Y ustedes, tanto Andy Dawarre como tú, pues rebate estos datos de esta encuesta. Bien, lo primero que hay que señalar es que en ningún momento se trata de sugerir de que la República Dominicana es una especie de Alicia en el País de las Maravillas. No es eso. Lo que se requiere es ser preciso, ser objetivo, lo que está mal, ponerlo de relieve, lo que se puede mejorar, señalarlo, pero los avances también señalarlo. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo que ahí no se toma en cuenta en todos esos indicadores del Foro Económico Mundial, y es la forma en que se reparte el ingreso nacional. El ingreso nacional crece, el Producto Interno Bruto crece, la economía dominicana crece y eso es innegable. Unos años crece más, otros años crece menos. Hay factores estacionales y coyunturales que determinan, digamos, un mayor o un menor crecimiento. Por ejemplo, el año pasado creció 4.6 y el anterior había crecido 6.6. Sí. Y este año se proyecta un crecimiento similar, más o menos, al
al obtenido en el año 2016. Evidentemente eso te da altibajos, pero siempre dentro del crecimiento positivo. ¿Por qué sucede esto? Porque los fundamentos de las políticas económicas y de las políticas monetarias son sanos. La República Dominicana tiene problemas muy serios, por ejemplo, en la sostenibilidad fiscal de largo plazo de un modelo de crecimiento acelerado como es el nuestro. Tenemos un problema que hay que solucionar en el mediano y largo plazo, como es el stock de deuda que tiene el Banco Central, heredado del rescate bancario que se realizó en el 2002 al 2004. La República Dominicana tiene un manejo de su deuda pública que debe de tener un superávit primario para poder hacerla sostenible en el tiempo. Ya este año tiene superávit primario, pero hay muchos años en que no hay. Es bueno que tú expliques lo que es el superávit primario. El superávit primario es el resultado de las cuentas públicas sin los intereses. Sin la deuda. Sin el pago de los intereses de la deuda. O sea, ¿es todo el manejo económico? No, es el resultado. No es el manejo económico. Es el resultado de todo lo que entra, del balance fiscal, sale. Todo lo que entra y todo lo que se gasta, menos los intereses de la deuda. Entonces, o sea, para tú hacer una deuda sostenible, tienes que tener un balance primario positivo. Si tú tienes un balance primario positivo, no importa lo que tú tomes en un año, la deuda se hace sostenible. O sea, Julio, ese es un principio. O sea, Julio, el superávit primario es como si no tuviéramos ninguna deuda. O sea, es lo que yo entro y lo que yo salgo. No. Tú tienes deuda. Lo que pasa es que el pago de los intereses de esa deuda es sostenible. Pero el capital sí. No, tampoco. Es que el capital está en otro lugar. Por la balanza eso. de pago. Es una cosa que se llama, que es muy complicado, por encima de la línea y por debajo de la línea. Pero básicamente es lo que te da sostenibilidad a la deuda es el pago de los intereses, el costo. Porque después tú coges otros préstamos, que es capital también, y eso, como dice... Ahí eso sí está en el superávit primario. No. Eso es lo que te digo, no está nada de deuda. El superávit es un resultado fiscal. Sin deuda. No, con deuda. Pero que ese resultado te dé para pagar los intereses. Que tú no tengas un mayor déficit por el pago de los intereses. Entonces, la República Dominicana, que llegó a tener un superávit, un déficit primario de casi 6 puntos porcentuales del PIB, hoy en día está en equilibrio, inclusive tiene probablemente un superávit de entre 0.2 y 0.7, dependiendo del balance final de este año. Entonces, eso es lo fundamental. Es decir, lo que quiero decir, no es que esto sea Alicia en el País de las Maravillas, que aquí no haya problemas, que aquí todo está resuelto. No, hay muchos problemas. Y los problemas hay que enfrentarlos. Pero uno no puede hacer un juicio tajante como se hace en muchas visiones de algunos economistas, no necesariamente de oposición o de gobierno, sino economistas que tienen una visión, ¿cómo te diría? Pesimista. Pesimista. Entonces, tú puedes tener una visión pesimista. Mira, a mí estos indicadores me dicen que la cosa no va a ir bien. Ok, pero tienen que ser indicadores objetivos. ¿Qué es lo que yo objeto del trabajo que el buen amigo, gran profesional y ahora académico de muchos años en las aulas dominicanas, Pedro Silverio, haya hecho una afirmación tan tajante? Es el Foro Económico Mundial es una organización no gubernamental que reúne a grandes empresas y empresarios en Suiza, tiene su sede en Suiza, hace el foro de Davos, que es muy conocido, pero el Foro Económico Mundial hace un balance que se llama el Reporte Global de Competitividad, no en base a unas estadísticas,
sino a encuestas. sino a encuestas de opinión de empresarios, Sí. que pueden ser grandes, medianos o pequeños, que son válidas, no es que sean inválidas, pero tú no puedes decir que esa encuesta de opinión es el sumum de toda la verdad absoluta sobre la evolución de una economía y de un país. Entonces, Depende además, te voy a vuelvo y decir digo, el cómo se momento de las construyen las esos preguntas, esas esos encuestas. indicadores. El Foro Económico Mundial tiene, es decir, hace este reporte de competitividad para 140 países. En esos 140 países está dividido la forma de recolectar la información que ellos manejan. En el caso de Centroamérica y Dominicana, hay un organismo que está basado en Costa Rica, un centro latinoamericano de análisis de opinión, vinculado al INCAE, que hace una encuesta en cada uno de los países en cuestión con una muestra seleccionada de empresarios. No hay trabajadores, no hay asalariados de clase media, no hay... Es decir, ahí solamente se toma Porque en supuestamente lo que quieren medir primero es la competitividad. Sí, pero la competitividad no son los empresarios Claro, los que la determinan, no ni la solamente. opinión de los empresarios. Claro. Porque ni siquiera es un dato, si tú me dijeras, no, es un dato sacado de unas estadísticas determinadas. No, es una encuesta de opinión Sí. que se Que hace... se acerca, pero no necesariamente es determinante. Óyeme, yo puedo tener una opinión extremadamente subjetiva. Opinión, porque es una encuesta de opinión, no es lo que el resultado, sino es la opinión de eso. Primero son 80. Incluso tú reseñabas en tu artículo algo que me pareció muy significativo, que en Haití había... No, lo que pasa en el año 2012, 2013, ese mismo informe del Foro Económico Mundial, en lo que se llama, pues tiene varios acápites, creo que era crecimiento económico, sostenibilidad del crecimiento económico, sí, o algo así. Sostenibilidad del crecimiento económico. Nosotros estábamos en el puesto 104 o 105 y Haití estaba en el 89. O sea que los empresarios haitianos entendieron que su país estaba muy bien. Quizás mejoró en ese momento y por eso te digo, bueno, pero el en momento ese año es importante. Había un caos también. Bueno, pues peor entonces. Como hace mucho. Entonces, peor. Pero espérate, eso fue en el año 2012-2013, en el cual yo tomo Haití porque los dominicanos tenemos una idea de cómo anda Haití. Pero podría ser cualquier otro país. Podría ser Guatemala, podría ser Honduras, podría ser un país comparable con nosotros. Es que esa percepción tiene muchísimas cosas que lo influencian. Subjetivas. El momento, exacto, el momento, si la persona absolutamente es pesimista, subjetiva. si le está yendo bien a ese empresario específico, claro. Y por eso es también que esas encuestas ya no, vamos a decir, científicas, que se supone que deben de ser estas, sino esas encuestas que hacemos. De opinión. No, pero ya no me refiero a esas, Julio, sino a las encuestas que hacemos todos los días cuando salimos a la calle y la gente nos dice cómo está esto, la cosa está mala, la cosa está buena. Todo depende de pues cómo le vaya a la persona. Subjetivo es. Todo. Ahora bien, de todos es sabido que, por ejemplo, las cifras, por ejemplo, del crecimiento del PIB, no necesariamente se reflejan en la mejoría de la economía personal. Exactamente, pero señores, y en esto no nos podemos confundir, que no se refleje en mi economía personal no quiere decir que si yo me empleo a fondo puede irme mucho mejor que si no estuviera creciendo el PIB. O sea, lo que quiero decir es que cuando el crecimiento del PIB es positivo, es bueno, hay mucho más oportunidades para la población, independientemente del pesimismo de algunos dominicanos. Ahora, de que no se refleje y que hay que trabajar en eso, y como tú decías muy bien, que claro que no estamos en el país de las maravillas de Alicia, tenemos muchísimas cosas que mejorar, pero así como hemos hecho, por ejemplo, programas refiriéndonos a la educación en un sector, y lo menciono porque se está invirtiendo mucho dinero y muchos recursos,
las cosas no cambian de hoy para mañana. Todo necesita su tiempo y claro, hay otros puntos muy fuertes, como también se han reseñado en estos artículos, como la corrupción y Odebrecht, que han manchado mucho pues lo que es el momento actual. Nos vamos a la pausa y seguimos analizando este artículo de Julio Ortega en el Listín Diario. Volvemos. Conversamos en esta ocasión sobre una serie de artículos que han venido saliendo en la prensa nacional sobre pues, el crecimiento económico y social del país a partir del 2012 y comparándolo con los años anteriores. Julio ha escrito el último artículo publicado en el Listín el 24 de agosto y en él pues rebate un poco esta cuestión que ha dicho el economista Pedro Silverio de que la economía se encuentra estancada. Entonces, yo te pregunto, Julio, tenemos que considerar primero nuestro potencial, nuestra trayectoria para el desarrollo, si estamos conformes con lo que hemos logrado y a qué costo hemos logrado lo que hemos hecho. Bajo esa percepción que tiene la población, el público en general, ¿cómo tú crees que estamos, vamos a decir, ubicados en el tiempo y en el desarrollo? ¿Y cuándo quizás la población va a ver más potable que llegue a ellos este crecimiento económico, este crecimiento del PIB, puesto que hemos crecido en salud, hemos crecido en educación, en generación de empleos, aunque en empleos, Julio, encuentro que esa cifra no está muy correcta de que tenemos, bueno, porque encuentro que el desempleo que revela es muy bajo. ¿Tú crees que estamos tan bajos? Por eso mismo, esa es mi percepción. ¿Tú das esa opinión? Es mi opinión porque la gente opinión que tuya, veo... personal, sí, subjetiva. No, porque, exacto, subjetiva. ¿Por qué? Tú no has hecho ninguna estadística. Volvemos a la parte de las encuestas. En este caso es una encuesta personal que quizás yo pregunto alrededor mío y veo mucha gente... Yo ahora te voy a explicar cómo se hacen las estadísticas de empleo. Sí. Pero eso vamos a dejarlo por un chin más adelante. Sí. Yo creo, en realidad, que hablar de un profesional de la talla de Pedro Silverio, sin él presente, claro, es un poco... No estamos criticando. No, sí, yo critiqué su artículo. Entonces, en realidad, lo que procedería sería invitarlo. Invitarlo, por supuesto. Invitarlo a él para que conversemos sobre eso. Porque es como un poco unilateral que uno dé una opinión aquí y que él no pueda argumentar qué fue lo que dijo. Claro. Además, yo le tengo todo el respeto del mundo. Yo también. Pero fíjense, para no interpretar cómo concluye el artículo del amigo Silverio. Es decir, que en estos 6 años de la gestión de gobierno, evaluados a través de los indicadores de los reportes de competitividad del Foro Económico Mundial, nuestro país se ha estancado o ha retrocedido. Es decir, del 2012 al 2018, el país ha estancado o retrocedido. Mayor corrupción, menor institucionalidad, estancamiento en la salud y la educación, menor eficiencia laboral, mayor burocracia, mayores obstáculos impositivos y mayor crimen y robo, entre otros. Son, entre otros, los indicadores que sirven de base para concluir que la República Dominicana ha experimentado un crecimiento económico de baja calidad y que se ha perdido la oportunidad de implementar reformas estructurales para que en el mediano y largo plazo mejoren los estándares de vida de los dominicanos más necesitados. En los 2 años que restan a la presente gestión, es poco lo que ya se puede esperar. Avanzamos dentro del mismo círculo. Es decir, construir un juicio tan categórico, tan definitivo sobre 6 años de gestión, inclusive sobre los 2 que restan, en base a las estadísticas
en base a los resultados que da el reporte de diferentes renglones que da el reporte de competitividad del Foro Económico Mundial, es totalmente injusto y es poco profesional, porque, y Pedro es un gran economista, un hombre que sabe de economía mucho, porque no hay estadística. A pesar de que decía Benjamín Disraeli, el ex primer ministro israelí, y hay algunas personas que se lo atribuyen a Mark Twain, que dicen que hay 3 tipos de mentiras: las mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas. Porque también son manipulables. Ese es otro que no lo he mencionado aquí. El artículo del amigo de Aguarre construye una tabla de comparación del periodo de la presidencia, de los 6 años que van del periodo del presidente Medina, y lo compara con los 20 años anteriores, del 93, que es Balaguer, 93, 96, 2000, ahí está en pantalla. 96, 2000 es el presidente Fernández, 2000, 2004 es Hipólito Mejía, y 2004 a 2012 es Leonel Fernández. Eso realmente es poco serio también. Sí, porque no se puede comparar. Usted tiene que comparar, claro, los 6 años primero de Balaguer, los 6 años primero de Leonel y los 6 años primero del presidente Medina. Entonces, y te voy a decir una cosa, en todos los aspectos no es igual la comparación, porque son periodos muy distintos. Está bien, pero yo te acepto. Sí. Yo te acepto que tú, es más, si tú quieres poner distintas administraciones, porque el presidente Hágalo por administración, entonces. El presidente Mejía solo tuvo 4 años. Sí. Y el presidente Fernández en su primer término tuvo también solo 4 años. Entonces, ¿qué habría que hacer? Los primeros 4 años de la segunda fase de Balaguer, 86-90, los primeros 4 años del presidente Fernández, 96-2000, los 4 años de Hipólito Mejía, 2000-2004, los primeros 4 años de Leonel en su segunda fase y los primeros 4 años del presidente Medina. Y periodos iguales de tiempo. Sí, son periodos iguales de tiempo y criterios comparables, como están ahí. Es decir, lo que se compara son iguales, pero tú no puedes comparar 20 contra 6. Claro, no puedes. Y mezclar un colapso económico junto con un crecimiento fulgurante. Claro, porque también está el colapso de los bancos. O sea, no se puede mezclar esta parte. Y lo que arrastra el 93 de Balaguer, es decir, yo viví eso, el año 90-91 y el periodo 86-90 fue un desastre económico. Cuando colapsaron muchos bancos también. Claro. Cuando hubo hiperinflación. Claro, entonces, ¿cómo tú mezclas habichuela con no sé qué? Incluso cuando este párrafo que tú leíste, Julio, que dice mayor corrupción, menor institucionalidad, estancamiento en la salud, la educación, menor eficiencia laboral, mayor burocracia, mayores obstáculos impositivos, mayor crimen y robo. Son entre otros lo que hemos experimentado. Esto no podemos tampoco meterlo todo en el mismo saco. Yo creo que tendríamos que hacer un análisis renglón por renglón y ver cosas buenas y cosas malas, porque es que tenemos en cada uno de estos renglones cosas buenas y cosas malas. Más exitosas y otras menos exitosas. Y claro que siempre hay un saldo al final, pero por eso digo entonces buscar cada renglón éxitos y fracasos y entonces dar el saldo final. Por ejemplo, la corrupción. Si no hubiera explotado el escándalo de Odebrecht, no hubiéramos sabido nada de lo que estaba pasando. Pero si vamos hacia atrás... Era un secreto a voces. Era un secreto a voces, sin embargo, era un secreto a voces pero desde antes. Se convirtió en un problema oficial cuando los Estados Unidos y Brasil y Suiza, creo que fue, llegaron a un acuerdo para... llegar a un acuerdo con la empresa, sancionar a la empresa y develar una serie de informaciones sobre otros lugares en donde ellos hicieron esas prácticas, donde en el caso de República Dominicana dijeron que habían repartido en coimas y en extorsiones, etcétera, 92 millones de dólares. Que de hecho, a mí me parece un poco como
naif, infantil, que una empresa que ha reconocido que llevaba a cabo prácticas corruptas, confiese que ellos dieron 92 millones sobre un total de obras contratadas de casi 6.000 millones. Esos son menos de un 1%, como un 0.6%. Entonces, ¿sobre qué base nosotros le creemos de que realmente fueron 92? Eso lo que dieron. ¿O fue más? Claro. Porque... Y sobre eso se le impuso una multa. O sea, sobre eso se impuso. Eso se dio como una verdad absoluta. Sí. Pero bueno, el caso no es ahora el caso de Brecht. No, pero también hay algo que hay que destacar, Julio, antes de que hay muchos otros casos de corrupción en el país que se han canalizado también. Yo no estoy diciendo que este es un país de la transparencia total y que se persigue a la corrupción. Al contrario, debe de perseguirse la corrupción, debe de haber más transparencia y estamos cortos en eso. Eso no está en duda. Ahora bien, dado que eso es necesario, yo lo que me pregunto, ¿hasta dónde es conveniente para el país, para nuestro avance económico y social, una cacería de brujas? También hay que hacerse esta pregunta porque entre nuestra población se nota pues que como que corra la sangre, que haya muchos presos y que haya muchos condenados. Claro, el culpable pues debe de ponérsele una sanción, pero ¿hasta qué punto afectaría el desarrollo de nuestra economía? Bueno, pues estos cambios, por ejemplo, y pongo el ejemplo de Brasil, donde se sacó a Dilma Rousseff del poder por Temer, que es más corrupto, de hecho, y se sabía desde el principio. Ella no se le acusó de corrupción. Bueno, pero se sacó por un mal manejo. Porque supuestamente se movió unos fondos de una partida a otra sin autorización del Congreso. Exactamente, pero eso fue pues algo que no debió haber hecho. Y el presidente Lula se condenó también por corrupción. O sea, lo que digo es que hasta dónde esto favorece, y quizás deberíamos hacer un programa solamente con esto, de hasta dónde esto favorece el desarrollo económico y social de un país. Bueno, porque necesariamente el objetivo de cada economista o de cada persona vinculada a la opinión pública no es hacer el bien, no es hacer que las cosas vayan bien. Debería. Hay muchas cosas que deberían. Pero bueno, la realidad es que hay gente que tiene sus agendas particulares y eso se respeta. En democracia eso se respeta. Lo que yo digo es, por ejemplo, en este mismo índice del Foro Económico Mundial, para que ustedes tengan una idea, en el año 2017, que es el que estamos, el que se analiza aquí, 2017-2018, Guatemala, dentro de el renglón del sistema financiero, de competitividad del sistema financiero, queda por encima de Francia, por encima de Japón, y por encima de, no me acuerdo cuál otro según país. La percepción de estos empresarios a los que se les hizo la encuesta. Porque entonces, si los empresarios, qué sé yo, de Honduras, entienden que ellos son el país más competitivo del mundo, entonces va a aparecer como el país más competitivo del mundo. Es que eso es una contradicción en sí. Tiene que haber una serie de indicadores, de estadísticas objetivas, que son las que yo cito al final, porque tiene dos componentes el artículo. Tiene un componente de desmontar, que se haga un juicio definitivo y muy duro a través de encuestas de una gestión en base a una encuesta de opinión a 6 años de gobierno, y por el otro lado están los reales resultados de esos 6 años en términos de estadísticas económicas, no dominicanas, del Fondo Monetario Internacional. Porque no pueden decir, no, es que aquí manipulamos las estadísticas. Sí, que se supone que las estadísticas que yo no lo creo tampoco. El sistema estadístico dominicano yo creo que no, está muy bien construido, es muy profesional, lo lleva el Banco Central o lo lleve es la institución, la oficina, yo encuentro menos politizada.
Sí, es decir, óyeme, yo Digo trabajé, menos, no, yo no trabajé muchos politizado. años en el Banco Central, Sí. cuando volví de estudiar. Y yo conocí, por ejemplo, el sistema de cómo se construyen las cuentas nacionales en el Banco Central, el producto, las estadísticas del producto, la inflación, cómo se mide, la encuesta de gasto e ingreso de la familia, que es la encuesta de fuerza de trabajo. Sí, la que se acaba de hacer ahora, La que se está haciendo. Se está haciendo. Y cómo eso es un equipo de profesionales dominicanos y extranjeros, porque nosotros tenemos el complejo de Guacanagarix, que Sí. si lo hacemos nosotros está mal y si lo hace un extranjero está bien. Bueno, siempre se tienen la asesoría de organismos, en el caso laboral, de la OIT, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la CEPAL, del Banco Interamericano de Desarrollo, inclusive de organismos regionales como el Consejo Monetario Latinoamericano, el CEMLA, y de organismos internacionales también en el tema de regulación financiera. Entonces yo fui, a mí no me lo contaron, yo fui testigo por 10 años de mi vida. Inclusive yo llegué a ser subgerente técnico, que es el que maneja la parte técnica del banco. Y yo conocí de primera mano los cientos de encuestadores que toman todos los días y van a los mercados, a los colmados, a los mercados de productores agrícolas, a los supermercados, a todos los sitios, y van tomando, porque ellos tienen una muestra, no es de todos los productos, que están los miles y cientos de miles de productos que puede haber, es lo que se llama la canasta básica. Hay una canasta básica y una canasta ampliada también. Entonces ellos van y toman los precios. Una lata qué sé, una libra de habichuela, tanto. Sí, los plátanos, los huevos, sí. El aceite, esto, lo otro, y van tomándolo, eso es diario. Sí, yo he visto Y de eso se construye un índice que se hace mensual, y ese índice mensual se transforma en trimestral, en semestral y en anual. Entonces, esto no es un invento de un funcionario que va y comienza a manipular los datos para caerle bien a un presidente o para caerle mal a alguien en particular. De hecho, una de las cosas que ha mejorado más el sistema estadístico del Banco Central son los programas que hemos tenido con el Fondo Monetario Internacional, que hay que irle mandando informes diarios. Sí. Entonces, el fondo hace como una auditoría con terceras partes también, y ahora últimamente también con el sector productivo, tanto trabajadores como empresarios. Entonces, estas estadísticas, por más que le parezcan chocantes a uno, que diga, oye, pero ¿cómo va a ser? Digo, pero bueno, las estadísticas son las estadísticas, aunque decía Mark Twain que era la tercera forma de la mentira. Sí. Pero lo que pasa es que tú puedes manipular las estadísticas, como se hizo ahí. Sí. Que tú puedes comparar 6 años con 20, por favor, eso no es procedente. Compara pera con pera y manzana con manzana, no compare claro, estoy totalmente de acuerdo. No puedes comparar 6 años de gobierno con 20. No puedes. De distintos gobiernos. Ni puedes comparar una época como la quiebra de los bancos y ponerla al lado de otra época, porque no de recuperación y crecimiento. Claro, es decir, claro. Realmente... Ahora bien, aún los métodos de ranking más, vamos a decir, más rigurosos, como por ejemplo estos rankings internacional que califican los bancos en el 2008. No, pero eso es en base a su activo. Por eso te digo, pero aún estos se equivocaron con la crisis de Estados Unidos, que aunque se veía venir. No, evidentemente lo que no hubo fue, hubieron algunos economistas que sí que lo decían, que había una burbuja. Previeron que había una burbuja muy grande, que esa burbuja iba a explotar, que eso iba a arrasar a todo el sistema financiero, pero los que no hicieron eso fueron las calificadoras de riesgo. Exacto, las calificadoras de riesgo. Que se supone que son muy confiables. Moody's, Standard & Poor's, y peor aún, algunas firmas de contadores. Sí, que esas sí eran las que veían los números. Claro. Y como dicen aquí, le metían el cuchillo a
Y por eso, exacto, lógico, y sabían no, y quebraron algunas. Enron se llevó a Arthur Andersen. Sí. Se la llevó de cuajo. Sí. Y así pasó también. Y por eso lo menciono cuando son calificadoras de riesgo que se supone que tienen unos métodos minuciosos y aún a veces estas mismas pues distorsionan las realidades. Vámonos a la pausa, Julio, y volvemos. Amigos, en este programa estamos pues comentando 3 artículos que han salido recientemente en la prensa, uno del economista Pedro Silverio, otro del economista Andy Daguarre y el tercero de Julio Ortega Tous, economista también. Queremos resaltar pues nuestra percepción de que son excelentes economistas, los 3, de que estamos rebatiendo algunos puntos del artículo de Pedro Silverio y aún así sabiendo que es un muy buen economista, capacitado, una persona que ha tenido inclusive un rol muy importante en nuestro país y que nuestro programa está abierto porque nos gustaría mucho que él nos explicara pues en qué basa sus criterios, porque sabemos que es una persona de mucha experiencia para pues afirmar esto de mayor corrupción, menor institucionalidad, y no estoy diciendo que en algunos aspectos no tenga la razón. Por eso es que creo que esta evaluación debe de hacerse punto por punto. En algunos sacaremos una mejor nota, en otras sacaremos una peor nota. No todo es blanco y negro, Julio, o sea... Pero ahí hay un problema, no en Pedro, sino en el diseño de la encuesta. Y es que cómo tú vas a determinar la competitividad o la economía o el sistema financiero o lo que fuere de un país, de los que se toman ahí en el Foro Económico Mundial y en el World Economic Outlook, en base a 80 opiniones. Ahora, Julio, que pueden ser personas que estén inclusive sesgados. Sí, que son personas que por una situación particular opinen mal de X, de Y o de Z. Es decir, ¿quién tiene la verdad en sus manos como opinión? Como opinión. Porque la opinión es muy subjetiva. Entonces, construir todo un sistema de determinación de la salud de un país, de lo bien o mal llevada de sus políticas públicas, de su competitividad en el terreno internacional, sobre la base de la opinión de 80 personas que viven dentro del país y que fundamentalmente son empresarios, es realmente cuesta arriba, porque por lo menos que ampliaran un poco más la muestra y dijeran que eso no es un dato definitivo, sino ni una estadística, sino que eso es una comparación de opiniones. Y por ejemplo, cuando habla de mayor burocracia, por este tema específicamente, yo creo que no tenemos mayor burocracia. Recuerden que, claro, estamos hablando de competitividad, pero todo influye. Recuerden cómo era sacar un pasaporte, por ejemplo, renovar una cédula, una acta de nacimiento, una licencia, los buscones en la calle. Esto se ha disminuido mucho. No, ya no hay buscones. No hay, pero muy pocos. Y tú vas si quieres, si caes en el gancho. Pero hay todavía para legalizar un acta de nacimiento, vas y ellos te dicen, ¿quieres que se lo haga? Y tú le dices, no, vas ahí. Y el otro día fui, no había aire acondicionado, casi me calcino, pero me atendieron rápido y lo hice yo misma. Ahora bien, por ejemplo, dice, mayores obstáculos impositivos. Podría ser, este punto es complicado, porque por ejemplo está el anticipo, que es algo... Eso no es de ahora. No es... De la reforma del 91. Bueno, pero... 91. Desde el 91. Sí, claro, la reforma del Código Tributario. Bueno, pues entonces... Porque esto es de el anticipo tú lo pagas desde ahora. Desde hace poco. Pero eso es viejísimo. Bueno, porque yo antes no tenía compañía. Bueno, del 91 para acá son 27 años. Bueno, pero fue una medida transitoria. Perdón, el código fue en el 92.
O sea que fue desde esa época. ¡Wow! Sí, casi más de 25 años. Bueno, y a lo que iba es que se está preparando un proyecto de ley para las pequeñas empresas quitar el anticipo, para las... O modificarlo. O modificarlo, que es que hay empresas que realmente no pueden porque no saben lo que van a ganar. El pago, por ejemplo, el ITEVIS debería ser cada 3 meses. Cada 3 meses y sobre la base... De lo pagado. Sí. Debería de ser, ¿no? Por ejemplo, cualquiera que tenga una empresa, sabemos que muchas veces pagan hasta 6 meses. Entonces es injusto que yo tenga que pagar el ITEVIS por adelantado. Por cuando facturado. Mucha gente tiene que tomar prestado para pagar el ITEVIS. De manera que hay muchas cosas. Menor eficiencia laboral. Yo no creo que sea cierto. Menor eficiencia laboral. Es que, si yo me voy ítem por ítem, sí, uno puede ir diciendo esto sí, esto no, esto sí. Sí, esto por no. eso te digo, pero es que no se puede tener todo. ¿Cómo se construye el índice? ¿Cómo se construye el indicador? Ese es el problema, que no es sobre la base de un dato estadístico objetivo. Sí, pero aún por percepción, pero tú ahí creo. te juntas con uno y te dice barbaridad y otro te puede decir maravilla. Mayor crimen y robo sí podría ser, ¿eh? No, yo creo tú sabes que la tasa de criminalidad ha bajado. Aunque la gente, su percepción es que ha aumentado. La tasa de criminalidad que se mide por cada 100 muertos en hechos violentos llegó a estar en 25 por 100.000 y está ahora como en 18. Es decir, no ha habido un aumento. Es más, yo te digo una cosa. Yo tengo conocidos que me han dicho, mira, por aquí acá rato un asalto que había y ya tú no ves asalto así a mansalva. En la calle está llena de vigilantes ahora mismo, en estos días me refiero. ¿En estos días? ¿Por qué? No sé, y está bien, que hay para el tránsito, hay muchas, o sea, sí, está, pero fíjate que vemos... lo que te quiero decir, hay una percepción, y eso a uno lo fusilan y lo cuelgan y lo crucifican por decir eso, pero hay una percepción de que hay más crimen y no es así. Bueno, hay una percepción, indudablemente. Y no es decir, lo que te reflejan las estadísticas de crímenes violentos, que son cuando tú matas a alguien, sí, cuando tú degollas a alguien, cuando le das un tiro, cuando un tipo se mata a él y mata a la mujer, o en un asalto que maten gente, ha disminuido la cantidad de... Bueno, mi percepción es que estamos muy alto ahí. Pero vámonos a otro, estancamiento de la salud. Hace 20 años... Bueno, ¿qué 20 años? En el 2012, sí, la cantidad de afiliados a la Seguridad Social en el régimen subsidiado y el régimen que vaya y pase, yo soy uno de los grandes críticos del sistema. Sí, como tal. Exacto, pero no es verdad. Pero la cantidad de personas afiliadas en el sistema de seguridad social, en el régimen subsidiado, es más del 100%. Y es más del 100% repito lo que de la Julio población acaba de objetivo. decir, si hay alguien crítico del sistema de seguridad social es Julio Ortega. Porque yo pienso que es una injusticia decir que el sistema de salud está peor. Por amor de Dios, jamás. O que la educación está peor. Claro, tenemos que ser consecuentes con lo que decimos. Entonces hay muchas personas que dicen que la tanda extendida es un fraude. Señores, ¿un fraude? Sería un fraude para usted, que es madre, que usted pueda mandar a su hijo y recogerlo con desayuno, comida y merienda a las 4 de la tarde. Que las materias que se dan en la tarde no son lo que esperaban. Bueno, tampoco en los colegios privados son tan maravillosas. Lo que pasa es, bueno, de hecho tuvimos aquí a Ricardo Winter aquí hace unos días y él explicó cómo también los colegios privados quedaron mal parados en esto de las enseñanzas hasta el 3er grado. Pero eso no quiere decir que no hayamos adelantado. Bueno, es lo que te digo, es decir, la percepción de un empresario sobre el sistema educativo, sobre el sistema de salud. Aquí ahora mismo, en el sector público se está haciendo una inversión gigantesca en centros de atención primaria, renovación y reconstrucción de hospitales, etcétera. Que quizás no debió comenzarse todo junto. Es posible, porque entonces se ha retrasado mucho. Debió hacerse quizás por fases. Sí, sí. Pero eso es un problema de la forma. Claro. De la forma. De hecho, en el sector privado,
en el sector privado, hay unas inversiones que se están haciendo en turismo, centros de salud. Bueno, sí, en centros, el turismo de salud incluso. no, ahí en la Roberto Pastoriza hay una cosa que es un monstruo lo que se está construyendo ahí. Y eso es un hospital privado. Bueno, de hecho, o ya una sin clínica, ese, ¿cómo le llaman? Sí, una clínica. Sin este nuevo, hay turismo aquí ya médico para operarse de la vista, cirugías plásticas, del corazón, o sea, lo hay. De manera que no creo que estemos retrocediendo por esa razón, yo entiendo que ha sido muy desacertado, que ha sido es una desviación de la realidad que vive el país. Es decir, que del 2012 al 2018 el país se ha estancado o retrocedido. Eso es injusto, eso no es verdad, eso es... Y la base en que se fundamenta para llegar a esa conclusión, que son las posiciones hacia arriba o hacia abajo del reporte de competitividad del World Economic Forum, que no digo que no se tomen en cuenta. Que no sea un referente, hay que tomarlas en cuenta. Todo. De hecho, hay un indicador que es el de ambiente macroeconómico y crecimiento, que estábamos en el 105 y estamos en el 49 ahora. Eso no se menciona. Sí. ¿Él no lo menciona? No lo menciona. Entonces, por eso yo pienso que estos balances no es echarle loas al gobierno, ni echarle loas a la oposición, ni hacerle ojo bonito a los empresarios. No, es juzgar con objetividad. Yo soy muy amiga. Con objetividad. No, y también yo creo que no debemos de ser tan negativos. Yo creo que siempre he dicho en todos mis programas que el mundo va en una carrera ascendente. Fíjense que hasta el Dow se puede derrumbar en un momento. ¿Quién? El Dow Jones, y lo pongo como un ejemplo de compañías importantes de los Estados Unidos. No, por ejemplo. Índices, exacto. Índices de estas compañías. Pero lo que digo es que nada va en picada hacia abajo, todo va en picada hacia arriba. De manera que no podemos ser tan derrotistas. De hecho, la mayoría, con excepciones, los países crecen siempre, aunque sea poco. Excepto, por ejemplo, Venezuela, que está en una crisis terrible, Libia, Siria, cuando están en guerra. Los países del Medio Oriente que están en una situación, pero por una mucho situación conflicto específica. social, algunos sudamericanos también. Pero en general, en Latinoamérica... Estamos creciendo, excepto Venezuela. Estamos creciendo, sí. De manera que no creo que tengamos que tener esta actitud derrotista, que el mundo se está acabando, que vivimos la peor época, como tantas veces yo te voy a oye hacer en la calle. una pregunta a ti. ¿Tú te recuerdas cómo era el país en el año 1996? Sí, me recuerdo principalmente en el 90. No, 96. ¿Cómo era el país en el 96? Sí. Cuando cambia el gobierno del presidente Balaguer al presidente Fernández. Sí, me acuerdo. ¿Y cómo es hoy? Sí. Muy es decir, es una transformación, pero absoluta. Bueno, no de la capital. No solo de la capital. No solo de... Pero principalmente de la capital. No, y del país entero también. ¿Cómo era Punta Cana en el 96? ¿Cómo era Punta Cana, Bávaro? Sí, o no existía. ¿O cómo era Samaná? Sí. ¿Cómo era el sistema de comunicaciones a través de carreteras en el país? Claro. Es decir, uno no puede... ¿Cómo eran las obsesionarse? Escuelas públicas? ¿Cómo era el sistema de seguridad social? ¿Podía una persona pobre ir y atenderse con un médico? No había absolutamente nada de eso. Entonces, realmente hay que reconocer lo que son los avances. Las transformaciones. Y no solamente corresponden a los gobiernos, señores, corresponden los avances, a la sociedad dominicana, a la sociedad, a cada uno de nosotros. Por eso me molesta tanto esa actitud derrotista del dominicano. No es que no nos quejemos, no es que no digamos las cosas que están mal. Hemos hecho aquí programas, no solamente en este contexto, sino en todos los programas en que yo he participado, pues criticando las cosas que se hacen bien, pero también alabemos las que se hacen mal, pero también alabemos las que se hacen bien. No podemos
todo ser negativo, porque es que entonces vamos a tener siempre una percepción de que no podemos hacer nada. Esta gente que te dice, no podemos hacer un negocio porque la cosa está muy mala. No podemos ir aquí porque la cosa está muy mal. Lo único que no se puede hacer es lo único que puede hacerse aquí es irse del país. Y yo lo que quiero es que mis hijos se vayan y no vivan en este país. Señores, se nos terminó el tiempo. Será en otra ocasión que continuemos. Ojalá podamos invitar a Pedro Silverio, ojalá que sí, y a cualquier otro economista que hace opinión y que su opinión es muy válida y muy importante. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos.